Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta, nuestra segunda sesión de la materia de dinámicas de grupo. En esta ocasión, pues vamos a ir identificando que un grupo de alguna forma es muy parecido a una persona en cuanto a que tiene un origen, es decir, tiene un nacimiento, tiene una serie de tareas encomendadas a realizar y a lo largo del tiempo, a lo largo de su duración como conformación como grupo, tiene una serie de características. Posteriormente, cuando estas tareas, estos objetivos grupales se van definiendo, se van completando, pues el grupo tiende a separarse o podríamos decir que tiende a morir. Pero antes de iniciar esto, me gustaría que hiciéramos un breve repaso acerca de lo que hablamos la semana pasada. Como ustedes recordarán, señalamos que el estudio de los grupos se ha orientado hacia dos grandes vertientes, ¿no? Hay como dos grandes propuestas que señalan cuáles son las características de los grupos y una de ellas es la que nos hablaba de la orientación colectivista y la otra la que nos hablaba acerca de las características denominadas categorías. También hablábamos de que los grupos pues han sido identificados desde una perspectiva individualista, pero también desde lo que sería, por ejemplo, una perspectiva grupal. Cuando hablamos de perspectiva grupal, bueno, vamos primero con la primera. La individualista es aquella que nos dice que un grupo es la suma de sus partes y en este sentido, entonces, pues los grupos no existirían como tal, serían solamente una agrupación de seres, de individuos, y las características de ese grupo pues van a ser acordes precisamente a la gente que los conforma. El lado opuesto de la moneda es aquel grupo de filósofos, de pensadores, de sociólogos que nos hablan de que los grupos en un término exacto sí existen, tienen sus características y dentro de los defensores de esta postura pues identificamos a varios personajes, decíamos como Herbert, Durkheim, el mismo Kuhn y Kurt Lewis o Gustav Le Bon, que van haciendo sus propuestas y que en términos generales podrían llegar o llegan a la conclusión de que los grupos, pues sí existen, ¿no? Ok, entonces, como les decía, pues ya el día de hoy vamos a ir hablando de manera más estricta acerca de qué es un grupo, ¿no? ¿Cuál es la definición de los grupos? Y obviamente en este sentido, pues también vamos a ir identificando diferentes características, ¿no? Como les decía yo en la introducción, pues un grupo nace, surge, tiene una duración temporal y espacial y posteriormente, pues muere cuando completa los objetivos que tiene, ¿no? Bien, tenemos aquí en la imagen, pues, la primera propuesta de un autor de apellido Shao. Él nos identifica que hay ciertos criterios, perdón, ciertos criterios, pues más o menos explícitos que debe de tener un grupo para ser considerado o para ser denominado tal, es decir, para considerarlo un grupo y no simplemente un conjunto, un amalgamento de personas. El primer punto que vemos en el texto es la percepción de membresía. Los miembros que pertenecen a un grupo deben de sentir precisamente eso, que forman parte, que tienen un vínculo, que puede ser con todos los miembros del grupo
o al menos con algunos integrantes de forma muy específica. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, lo que son los sociogramas, que hacen referencia a un método para identificar cómo se dan las relaciones o cómo son los vínculos entre los diferentes integrantes de un grupo. Y es interesante porque allí pues estamos viendo de alguna manera una especie de radiografía del grupo, ¿verdad? Porque vamos viendo cómo A se relaciona con C, con D y con E, y cómo E se relaciona a lo mejor nada más con A, y B tiene relaciones con D, E, F, y F a su vez puede tener relaciones con B y con C, y bueno, se da ahí observamos cómo está conformado el grupo, ¿no? Pero bueno, rescatando lo que decíamos, entonces los integrantes deben de sentir que pertenecen al grupo. Eso es algo básico, porque cuando no me siento perteneciente al grupo, cuando no comparto esta membresía, entonces lo más seguro es que yo salga de ese grupo y lo vamos a ver al final de esta sesión. Para que yo tenga esa sensación de membresía, definitivamente necesito este elemento que es la motivación, ¿verdad? Nos dice aquí que es la satisfacción de motivaciones y necesidades que son de carácter individual por medio de la pertenencia al grupo. Es decir, hay algo que a mí me impulsa para estar dentro de ese grupo y ese algo es de carácter individual. Cuando yo llego a un grupo, cuando yo busco la pertenencia, es obviamente por algo que está dentro de mí, una motivación interna que vamos a pensar, vamos a poner el ejemplo de grupo más clásico y más a la mano que tenemos, que es precisamente el grupo escolar, ¿no? Vamos a pensar un grupo de bachillerato, ¿qué es lo que quiere cada uno de los integrantes del grupo? Bueno, pues genuinamente terminar la preparatoria, contar con un certificado de bachillerato. Esa es, digamos, esa necesidad individual que a lo largo del tiempo, a lo largo de la duración de este bachillerato, pues va a haber diferentes circunstancias. Pero la primera es esta, ¿verdad? Como dice aquí, de carácter individual. Ahora, para poder llegar y cumplir esa necesidad individual, pues obviamente necesitamos una serie de acciones y estos se van a ir transformando en lo que son metas en común. Aquí si se dan cuenta, de alguna manera se invierte la situación. Dice, es la satisfacción de motivaciones y necesidades que son de carácter común. Yo de manera individual no podría cumplir o satisfacer esas necesidades. Esas necesidades solamente se ven realizadas o se ven alcanzadas en la medida en que yo me inserto en un grupo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero terminar la preparatoria escolarizada, por poner un ejemplo muy concreto, pues yo necesito pertenecer al grupo y este grupo necesita hacer una serie de actividades que en su conjunto me van a llevar a esto que originalmente yo quería alcanzar. Vamos a pensar cuando dentro de un grupo escolar se forma un equipo. ¿Para qué se hace un equipo? Para hacer un trabajo, para tener un grado de aprendizaje y para alcanzar una calificación. Entonces, ahí puedo identificar de manera más clara y precisa ese carácter común, esa necesidad en común que tiene todo el grupo. Al igual que nosotros, los seres humanos, de manera individual, tenemos una estructura corporal, contamos con un aparato digestivo, tenemos un aparato visual,
auditivo, un sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Y todo eso conforma una estructura. Bueno, pues los grupos también se van a caracterizar porque cuentan con esa estructura, ¿no? Nos dice aquí, se refiere al sistema organizado donde las personas están interrelacionadas de forma que el sistema realiza alguna función y tiene un conjunto estándar de reacciones de rol entre sus miembros. Yo decía hace ratito, como individuo tengo un sistema digestivo cuya función es procesar todos los alimentos que ingiero de tal suerte, de tal forma que me provean energía. Ese es de alguna manera el rol, vamos a decirlo así, el rol de ese sistema digestivo. Tenemos un sistema respiratorio. ¿Y cuál es el rol de ese sistema respiratorio? Realizar el intercambio de gases. Inhalar oxígeno, distribuirlo a todas las células de nuestro cuerpo y exhalar dióxido de carbono, ¿no? Y si se dan cuenta, pues es un rol indispensable. Si yo no pudiera respirar y hacer este intercambio gaseoso, pues obviamente no podría funcionar eh, como individuo. Pues los grupos, como nos vamos a dar cuenta, están organizados desde diferentes estructuras y cada estructura tiene una función. Cada uno de los individuos que conforman ese grupo tiene un papel específico y lo vamos a ver en la siguiente clase. Por supuesto, los roles más identificables, ahorita nada más los mencionó someramente. Tenemos el rol de líder, que es la cabeza, que es el que dirige, que es el que guía, pero también tenemos, por ejemplo, el rol del chivo expiatorio, sobre quién van a recaer las culpas, sobre quién van a recaer eh, los castigos. ¿Sí? Ese es el rol del chivo expiatorio. Y en un grupo hay varios roles y son interesantes de estudiar, ¿no? Por supuesto, debe de haber una interdependencia, ¿no? Yo decía hace ratito, eh, cómo se dan las relaciones dentro del grupo, ¿no? Cómo A puede ser amigo de C, puede ser íntimo de D, pero puede llevarse tal vez mal con F y F a su vez se lleva bien con C, pero no le habla a D y bueno, todo esto se hace esta relación de interdependencia, en donde, bueno, tomando en cuenta el sufijo dependencia, pues quiere decir que están necesitados de una o de otra manera, ¿no? Decía yo, por ejemplo, estos dos roles que son tal vez los más representativos. Por supuesto, no podemos entender la existencia de un grupo sin la cabeza, es decir, sin el líder, y el chivo expiatorio, que es la sanación del grupo. Ese es el trabajo del chivo expiatorio, ser la sanación del grupo. Y sin estos papeles, sin estos roles, el grupo no podría existir, ¿no? Presentaría problemas. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Dice aquí una interacción interpersonal. Cuando decimos interpersonal, aquí cuando hablamos de interdependencia es como los roles se van relacionando y se necesitan uno con otro, ¿no? Y la interdependencia ya hace referencia cuando la relación es más íntima, ya no entre todos los miembros del grupo, sino específicamente en partes más pequeñas. Aunque yo me lleve muy bien con todo mi grupo, pues siempre habrá una persona o dos personas con las que hay un círculo más íntimo, ¿no? Más de interdependencia. Ok, el siguiente punto que vemos aquí es la influencia mutua. Esta influencia vamos a entenderla que va a existir tanto de manera positiva como
de manera negativa. O sea, nos vamos a estar influyendo en muchos sentidos. A lo mejor a partir de las mismas características del grupo, pues yo voy adoptando ciertas conductas que a lo mejor anteriormente no tenía. Cuando ingreso a la preparatoria, por ejemplo, con el objetivo entonces de tener un reconocimiento como bachiller, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Si verdaderamente tengo ese objetivo, pues tomar o adoptar ciertas conductas como entrar a clases, cómo poner atención, cómo cumplir con las actividades y las tareas. Y si yo me integro a un subgrupo que cumpla con esas actividades, bueno, pues ahí mi conducta va a ser influenciada por este grupo. O si no tengo como muy claros mis objetivos individuales que veíamos acá, pues puede ser que me deje influenciar por aquellas personas que de manera opuesta no cumplen adecuadamente, se saltan clases, ¿verdad? Ya por ahí imaginamos estos roles que luego teníamos en la secundaria, en la preparatoria. Ya. Ahorita en la universidad, pues ya no tanto, pero en la secundaria, en la preparatoria, pues sí, ¿no? Ok. Un punto muy importante que hay que identificar de esta visión que nos propone Shaw es que los grupos deben de tener también, bueno, vamos con el primero, deben de tener un carácter común. Esto básicamente es algo que los va a unificar, ¿sí? Aunque cada uno de los miembros que conformen ese grupo tengan características diferentes, hay algo que los identifica, un carácter común, ¿no? De lo contrario, no se podría entender un proceso grupal. Y el segundo punto que rescata Shaw es el vínculo de sus partes, ¿no? Este elemento unificador forzosamente. Si no existe un elemento unificador, el grupo se va a diluir en muy breve tiempo, se va a deshacer. Y bueno, por ejemplo, yo como profesora, a lo largo de estos pues ya 25 años de experiencia docente, he visto muchos grupos que no logran alcanzar, encontrar este carácter común, algo que los ejerza coerción sobre ellos y bueno, pues finalmente, por desgracia, pues terminan desvinculándose, terminan separándose, el grupo no tiene una existencia duradera, el grupo no alcanza sus metas en común y pues hasta ahí se queda, ¿no? Por eso dice Shawn, menciona Shawn, que es importante estos dos puntos, ¿no? Ahora, hay críticas a estas ideas o a estos conceptos que propone Shaw. Otro sociólogo de apellido Martín Varo hace un análisis de todo esto que nos dice este personaje, este analista, y nos dice que hay tres críticas importantes, ¿no? Estas críticas las vamos a conocer como visión psicosocial, aquí lo anoto. Entonces, bueno, para, para Martín Varo, hay que tomar en consideración 3 puntos, ¿no? El primero dice que no considera la parcialidad de los paradigmas. ¿Qué quiere decir esto? Los grupos grandes se van a explicar siempre a partir de grupos pequeños. Y si no, piénsenlo ustedes. Yo estoy hablando de un grupo preparatorio, vamos a pensar, perdón, un sistema escolarizado, a lo mejor en una preparatoria
una escuela de gobierno, donde los grupos pues son relativamente grandes, a veces 50 personas y a veces hasta más. Los grupos de preparatoria, de CCH, de vocacional, tienden a ser de más de 60 personas. Entonces, obviamente, en esos grupos nosotros podemos identificar, bueno, voy a regresar, uy, no, bueno, voy a regresar. En esos grupos nosotros podemos identificar estos elementos, ¿sí? Aunque cuando el grupo es muy grande, esta interrelación interpersonal es más específica. Ahí vemos más subgrupos. Quiero recalcar esto, ¿no? Más grupos pequeños dentro del grupo grande. Y bueno, tal vez ni siquiera necesitamos tener o pensar o visualizar en un grupo de 60 individuos o más, ¿no? Yo creo que hasta en los grupos pequeños, por ejemplo, como los grupos de bachillerato que tenemos precisamente en CETEC Santa Clara, pues se dan esas, esos pequeños subgrupos. Y esos pequeños subgrupos, esas parejas a veces o esas triadas, porque esos pequeños grupos se dan así, ya es un poco difícil un grupo donde veamos 5 personas. Ya un grupo de 5 personas normalmente tiende a subdividirse de 2 y 2 o 2, perdón, 2 y 3 normalmente. Casi siempre son diadas o parejas. Bueno, pues esos pequeños grupos, esas diadas o parejas, tienen sus propias características y esas características en su conjunto van a explicar al grupo mayor. Esto es a lo que llamamos parcialidad de los paradigmas. Repito, los grupos pequeños le van a dar personalidad a los grupos más grandes. Seguimos. Perspectivas individualistas. Dice Martin Baró que Shawn no habla o no considera estas perspectivas individualistas que hacen la referencia a que el grupo cambia al individuo. Hace ratito decíamos que el individuo va a cambiar. Bueno, el individuo va a cambiar por las características del sujeto. En esta perspectiva individualista, nos explican o nos señalan un poco lo opuesto. Nos dice que el grupo cambia al... No, señala lo mismo, que el grupo cambia al individuo, porque a lo largo de su existencia, a lo largo de la existencia del grupo, pues se van a ir dando, se van a ir conjuntando ciertos intereses, ciertas situaciones, y entonces el individuo pues va a transformarse. Baró nos habla de cómo la vida de las personas, cuando forman parte de un grupo, se transforma y cambia. Y esto es cierto, fíjense, bueno, las que somos mamás y que hemos llevado a nuestros hijos a la escuela, pues vemos esa transformación. Obviamente el niño, ya, bueno, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el niño pertenece a un primer grupo social que es precisamente la familia. Ahí va a obtener el pequeño sus primeras reglas de interrelación, normas de conducta, etcétera, ¿no? Que obviamente en los primeros años, mientras no haya intercambio con otros grupos externos, pues se van a mantener, digamos, muy firmes. Pero en cuanto el niño sale a estos otros grupos, que generalmente son la escuela, entonces ya precisamente esa relación que tiene con los miembros de ese grupo y pertenecer a otro grupo va a hacer que los niños cambien y traigan ideas diferentes a las que son originarias
a su primer grupo social, ¿no? Esto sucede, bueno, este es un ejemplo muy sencillo, esto lo podemos identificar en todos los grupos. Obviamente nosotros conforme vamos creciendo, conforme nos vamos integrando a otros grupos, inclusive no solamente escolares, pienso grupos deportivos, grupos culturales, grupos musicales, etcétera, pues obviamente nos vamos transformando, ¿no? Por eso decía hace ratito, la vida de los sujetos eh, se transforma y cambia, ¿no? Y la tercera crítica que Martin Barrow hace a Shaw es el ahistoicismo. A significa sin. Eh, Barrow hace referencia a que Shadow no toma en consideración la historia del grupo. Su definición de Shadow es ahistórica, por así decirlo. Eh, para Martin Barrow, el grupo se va a explicar a partir de su propia historia, la cual, si verdaderamente queremos hacer un análisis de grupo, necesitamos considerarlo. O sea, no podemos hacer un análisis de grupo aislado de su propia historia, ¿no? Cómo se han dado los sistemas de alianza a lo largo de la existencia del grupo, cuáles son las historias interiores, ¿no? Siempre siguiendo con esta cuestión de los grupos escolares, pensemos que en muchas ocasiones, pues, A le puede hablar muy bien a C y ser como los mejores amigos, las mejores compañeras, pero en algún momento hay alguna dificultad entre A y C y resulta que se vuelven como hasta como rivales, ¿no? Y esto, por supuesto, que va a tocar al grupo. Esto va a influir en el grupo. El hecho de que grandes amigos, A y C, por mucho tiempo, ahora sean enemigos o rivales, pues va a modificar, vamos a decir así, la personalidad de la personalidad del grupo, ¿no? Entonces, dice Baró que a partir de, de lo anterior, es decir, de estudiar estos paradigmas, estas perspectivas individualistas y la historicidad del grupo, pues podemos decir que un grupo es esa estructura de vínculos y de relaciones entre las personas que se orientan en cada circunstancia en función de sus necesidades individuales sin olvidar los intereses colectivos, ¿no? Y cuando, por ejemplo, aquí nos dice en cada circunstancia, pues ahí precisamente nos está dando cuenta de la historia del grupo, ¿no? O sea, hay que meter esta característica, la historia del grupo, y sí, efectivamente, eh, si nosotros hiciéramos un estudio transversal de un grupo de secundaria, desde que ingresan a primero hasta que egresan en tercero, vamos a darnos cuenta que a lo largo de esos 3 años, a lo largo de esa historia, las circunstancias van cambiando. ¿En qué? En función de sus necesidades. Yo pienso en la pequeña chica tímida de 12 años que ingresa en obviamente los primeros días de primero, cómo se va transformando, cómo va desarrollando, cómo al vincularse con otras chicas, con otros chicos, sus intereses cambian y se transforman. A lo mejor esta persona de la que estamos hablando, pues solamente escuchaba música, pero cuando entra este grupo se da cuenta que hay personas que saben tocar la guitarra, que saben tocar una armónica, etcétera, algunos instrumentos, y entonces eso va generando o va despertando en ella un interés por ya no solamente escuchar, sino crear música, ¿verdad? De tal forma que cuando ella entra, pues no tiene ni la menor idea de lo que quiere estudiar posterior a la secundaria, pero
a lo largo de estos 3 años, estas relaciones, estos vínculos, estas actividades, como dice aquí, se van transformando, sus necesidades van cambiando y cuando ella está por egresar, pues ahora resulta que quiere estudiar música, ¿no? A lo mejor entrar a un conservatorio, no lo sé, o sea, muchas circunstancias diferentes. Entonces, esto es lo que para Baró, pues necesita considerar una definición de grupo, ¿no? Acuérdense que estamos en este tema, definición de grupos. Bien, muchos estudiosos nos hablan de que así como nosotros, los seres humanos de manera individual, tenemos una personalidad, los grupos también cuentan con su propia personalidad. Y a esto le vamos a llamar identidad, ¿no? Un grupo tiene estas 3 características: identidad, poder y actividad. Y entonces, la primera de ellas, esta que vemos aquí, la identidad, dice que cada uno de los integrantes, pues obviamente tiene su propia personalidad, tiene su propia identidad y que el grupo no necesariamente, no necesariamente tiene las mismas características que las personas que lo conforman. Cosa que estoy diciendo no necesariamente. Voy a poner un ejemplo. Yo entro a... bueno, vamos a poner el ejemplo de la escuela, ¿no? O sea, yo entro al grupo escolar porque quiero terminar la preparatoria, pero dentro de ese grupo, como decía hace ratito, pues hay muchas personas que les gusta generar música, que les toca tocar instrumentos, guitarra, armónica, etcétera, etcétera. Y entonces el grupo, pero eso no quiere decir que el grupo se va a convertir en un grupo musical. El grupo sigue siendo un grupo escolar cuyo objetivo es alcanzar los conocimientos de bachillerato. ¿Sí me siguen? Entonces, muchos de los integrantes tendrán una personalidad musical, por decirlo de una manera muy sencilla, pero el grupo no necesariamente es así, ¿sale? El poder y la actividad, ahorita vamos a ir hablando de esas dos características también. Vamos a continuar con esta cuestión de la identidad. A ver. Ahí está. La identidad de grupo se va a conformar de 3 elementos. La primera es formalización organizativa, que básicamente hace referencia a las condiciones que ay, no apareció, vale. Ok, me regreso tantito. Las condiciones que se deben de cumplir para que un miembro pertenezca a ese grupo. Vamos a suponer que ahora lo que quiero decir es un grupo musical. Ahora a mí me interesa, ya estoy dentro de un grupo que me interesa la música. ¿Qué es lo que necesito? Pues obviamente personas que se interesen por la música. Probablemente no que todas las personas sepan tocar un instrumento o que puedan cantar, pero sí que se interesen. ¿Por qué? Porque pueden aportar de otra manera diferente, ¿no? Ok, pero entonces, deben de tener intereses semejantes. Aceptar aceptar las normatividades del mismo grupo, ¿no? Las reglas que haya. Bueno, en segundo punto, lo que le da identidad a un grupo es la relación que tiene con otros grupos, y esto lo podemos identificar bien fácilmente, ¿no? Decir, nosotros somos del grupo A y ellos son del grupo B, ¿no? Que ya lo ven como diferente, ¿no? Cada uno tiene su propia, pues,
personalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Um, los grupos se diferencian a partir de otros grupos y esto es lógico, o sea, ¿cómo me diferencio yo de mi hermana? Ah, bueno, pues porque mi hermana es más baja que yo soy más alta. Mi hermana tiene cierto color de piel, yo tengo este otro color de piel. Mi hermana tiene ciertos, eh, tiene los ojos rasgados, yo los tengo los ojos grandes, o sea, se dan cuenta, nos comparamos con el otro y entonces en el caso de los grupos, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Um, y por último, para que para que se dé una identidad de grupo, debe de haber ese sentido de pertenencia, ¿no? Hay un sentido de pertenencia objetivo, que es cuando yo digo, pertenezco al tercero A de la escuela secundaria técnica número 9, ¿no? Por ejemplo. Ahí tengo un sentido de pertenencia objetivo, pero también existe un sentido subjetivo, la conciencia de que se pertenece a cierto grupo. Si yo, aunque objetivamente diga yo pertenezco al tercero A, pero subjetivamente no siento esa pertenencia, seguramente yo también dejaré de formar parte de ese grupo porque no tengo esa pertenencia subjetiva, que además es también afectiva, ¿no? Eh, sentir orgullo, sentir la necesidad de pertenecer a ese grupo. Y a esto es a lo que le vamos a llamar grupo psicológico, o sea, ver, sentirlo, interiorizarlo, no, el sentido de pertenencia, interiorizarlo. Si no lo interiorizo, mmm, la pertenencia objetiva no se va a dar, ¿no? Y bueno, aquí no salió muy definida, pero quise poner, seguramente conocen el programa de Malcolm en el medio. Hay un capítulo que a mí me encanta porque precisamente, bueno, para este objetivo, porque precisamente identifica cómo dentro de un grupo escolar, pues van a ver los pequeños subgrupos, ¿no? Aquí cada uno va formando como estos subgrupos de de banditas, por así decirlo, ¿no? Se me fue el otro nombre, como pandillas, diversas pandillas dentro del grupo. Entonces aquí podemos identificar. Finalmente, cuando estas pandillas, y esto sucede en todos los grupos, cuando estas pandillas o estos subgrupos pueden reconciliar sus diferencias, entonces el grupo avanza. Y esta es una de las cosas más importantes que debemos de hacer los profesores. Esto es con lo que nos topamos, poder hacer reconciliables las diferencias que existen entre los diferentes subgrupos, sino escolarmente y bueno, también laboralmente el equipo no avanza. Uno de los objetivos del líder, del jefe, en este caso, por ejemplo, del profesor, es darle eh, salida a todas estas energías que van generando, estas sinergias que los grupos van generando, ¿no? Pero bueno, ok, ya para ir finalizando, hablábamos hace ratito de que hay 3 elementos que van a conformar el grupo. Acuérdense, dijimos que el primero sería la identidad, el segundo, decíamos ahorita, la relación con los otros grupos, y por último, para ir identificando, pues es el poder grupal. El poder grupal hace referencia a que juntos tienen una energía y tienen una directriz que los va a llevar a un punto determinado, ¿no? Aquí nos dice el carácter de las relaciones sociales que emerge por las diferencias entre los distintos recursos de lo que disponen los actores, ya sean personas, grupos o poblaciones. Cada elemento del grupo tiene una potencialidad y esa potencialidad debe de ir dirigida a alcanzar las metas del grupo. ¿Y a poco no? O sea, los grupos están los serios, que les dan un equilibrio, versus los graciosos, ¿no? Los comedia que existe en todo el grupo, pero a la vez estos individuos comedia que hay en el grupo, pues le dan esa alegría, esa vivacidad, ¿no? Esa chispa al grupo, pero debe de haber un equilibrio, este,
no podemos estar en un grupo donde todo sea risa, todo sea burla, porque entonces nos distraeríamos de nuestros objetivos comunes, ¿no? Y el otro punto es la actividad grupal, ¿no? La actividad grupal es precisamente cuestionarme, dice aquí, qué hace un grupo, qué actividad desarrolla, cuáles son sus metas, cuál es el producto de su quehacer, a qué se dedica, en pocas palabras, para qué fue creado, para qué fue constituido. O sea, el grupo, yo decía hace ratito, tiene un nacimiento, tiene una existencia, y cuando alcanza el producto de su quehacer, pues es cuando llega al final, ¿no? Cuando termina, y entonces los miembros pues ya comienzan a desvincularse, precisamente porque ya se alcanzó ese punto. Decíamos con el ejemplo que señalábamos del grupo escolar, pues obviamente cuando los individuos llegan al último periodo de tercero, pues saben que ahí ya viene el término, y entonces cada quien busca seguir al siguiente nivel, ¿no? Ciertamente se establecen relaciones de amistad que pudieran durar literalmente toda la vida, pero eso ya es de manera interpersonal. El grupo como tal se dispersa, se disuelve, termina, se muere. Pero bueno, con esto terminamos esta parte. Les voy a pedir por favor que se conecten en un momento más a Zoom. Continuamos entonces. Muchas gracias.